Bien, si no me conocen o no me recuerdan, mi nombre es Marcelo Villouta. Al principio del semestre lo que hicimos fue coordinar en nuestra clase de presentación lo que iba a ser la política dentro de este semestre del trabajo de práctica complementaria, ¿ya? Tal como anunció el profesor, teníamos considerados estos 3 bloques, dentro de los cuales uno era específicamente el tema normativo, aspecto que es de suma relevancia, que originalmente estaba impartido en Edificación 1, pero hemos reorganizado las docencias de práctica complementaria, Edificación 1 y 2, porque hemos de alguna manera considerado oportuno impartirlo en la etapa de práctica complementaria, porque es el primer contacto que ustedes tienen con temas de obra, y a partir de ello resulta de alta relevancia que inmediatamente internalicen aspectos normativos, ¿ya? Nadie puede prescindir de los aspectos normativos al momento de ejecutar una actividad. En particular, la edificación. Hay que entender el siguiente contexto. La edificación sigue siendo, en el ámbito de la construcción, uno de los rubros que adopta, por decirlo así, a la mayor cantidad de profesionales de nuestra área, ¿ya? Hay diversas líneas de poder de ámbito laboral para un constructor. Sin embargo, la edificación sigue siendo un poco por excelencia la que captura al mayor número de profesionales de nuestra área, ¿ya? Y uno de los pecados, por decirlo de una forma, que se comete frecuentemente, y a mí me toca a diario enfrentarlo, yo soy inspector técnico de obra, de un estamento fiscal como es la dirección de obra, y lidio, en el buen sentido de la palabra, frecuentemente con constructores y adolecen potentemente del tema normativo, ¿ya? Y hay que entender que yo recuerdo en alguna oportunidad que cuando hice un curso, ni me acuerdo muy bien de qué, partía este curso con una exposición que no tenía mucho que ver con el fondo del curso y mostraba a diferentes cantantes cayéndose de escenario. Y el contexto era decir, oye, hay que conocer el terreno que tú estás pisando, ¿ya? Y en la construcción no está ajeno a ello. Pasaba mucho que los constructores nos preparaban como jefe de terreno, ¿ya? Y nos íbamos derechamente a construir sin tener noción de aquello que legalmente se puede hacer. Y ahí hay una implicancia que tiene carácter civil, responsabilidad civil, y es un tema potente, ¿ya? Les va a pasar en su vida profesional, incluso antes de la vida profesional, que amigos, parientes le van a empezar a preguntar a usted, oye, mira, quiero hacer una pieza, ampliar, hacer tal o cual cosa, y muchas veces uno tiene la tendencia a decirle aquello que constructivamente se puede hacer, y le empieza a dar opinión. Pero la pregunta es, ¿se puede legalmente hacer? Y ahí es donde muchas veces se pisa el palito, por decirlo así, ¿ya? Entonces hay que tener una noción respecto de esta materia, ¿ya? Y de esa parte, de ese módulo es del que yo me encargo. Dicho aquello, como ya señaló el profesor Rivera, este módulo estaba pensado impartirse en la tercera etapa de este curso, más allá de la decisión eventual de impartirlo al inicio o al término, sí lo ubicamos dentro de práctica complementaria. Antes, insisto, el módulo podría ser tremendamente extenso, porque la ley es amplia. Sin embargo, lo hemos acotado a aquellos aspectos que revisten mayor relevancia, por lo menos centrándose en el foco en algunas partes. Ya entraré un poquito en el análisis de cómo lo voy a abordar, ¿ya? ¿Qué es lo que, yendo un poco a la dinámica de lo que estamos enfrentando y cómo se ha dado este singular semestre, lo que nos planteó la universidad ha sido bien dinámica la información en estos últimos días. En principio se nos había señalado que no iba a haber ninguna opción a trabajo presencial, ¿ya? Y que iba a ser todo de manera virtual. Sin embargo, se abrió una pequeña ventanita, por decirlo así, para ejecutar durante el mes de diciembre clases presenciales, ¿ya? Coordinadamente, lo que sea. Entonces, inmediatamente vimos la conveniencia con el profesor Rivera, más allá del quórum, ¿cómo se llama? Podíamos aprovechar, en vista considerando que él había tenido la oportunidad de ejecutar clases presenciales, hacerlo en estas 3 sesiones con el caso el módulo de normativa, ¿ya? Entonces, desde ya, esto lo subimos ayer o anteayer,
desde ya se invitó, yo sé, por eso puede haber resultado un poquito de imprevisto esta situación, pero hay que aprovechar un poco la coyuntura más allá de cómo se dé. La clase igual va a ser grabada para ponerla a disposición y la idea es aprovechar el próximo viernes y el último viernes, que eventualmente yo sé puede resultar más complicado para uno porque es el día 27 de diciembre, ¿ya? Entendiendo aquello después, porque mucha gente puede viajar, etcétera. Yo voy a estar acá, si llega alguien, llega, si no, no, eso se decidirá en el momento que lo que se hace, pero por lo menos es la oportunidad de tratar de aprovechar estas 3 sesiones. Dicho eso, en el mes de enero, el semestre se extendió hasta el 27 de enero, en el mes de enero, ¿cómo se llama? La universidad ha planteado hasta aquí ninguna clase presencial, todo de manera online, ¿ya? El plan hasta ahora nuestro es tratar de concentrar todo en estas 3 sesiones, haré mi mejor esfuerzo para aquello. A lo más era pensado, antes de esta disposición universitaria, pasarnos una semana hasta la primera semana de enero con alguna clase. Si se puede o no, no estoy en condiciones de decirlo hasta ahora, si no, será material disponible como se ha planteado en el aula, ¿ya? Y a partir de esa primera semana de enero, que yo daría concluido, yo no me voy a extender más de 4 clases con el material que voy a exponerles. Superadas esas 4 clases, inmediatamente yo también voy a poner en disposición este cuestionario, que va a ser el modo de evaluar este módulo, ¿ya? Un cuestionario, tal como planteó acá la ley. Cuando hablamos de temas normativos, si bien es cierto, hay mucho texto vinculado, y cuando se trata de la ley uno tiene que ser en general bastante preciso, puede usar distintas palabras, pero lo que busca la ley es que no sea interpretable. Interpretar la ley propensa a que uno pueda entender una cosa de ella y otra persona pueda entender una cosa distinta. Y a partir de eso se generan las confusiones de que, no, pues yo entendí este artículo como tal cosa y otra persona como otra, etcétera, y se generan las confusiones. La ley es una y aplica en todo su ámbito tal cual está planteada, más allá de que uno utilice verbos o palabras distintos para definir alguna cosa. Lo que dice ahí es ley en términos de no debe dar cabida a la interpretación, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces uno tiene que ser medio sesgado a la hora de impartir lo que tiene que ver normativa, en términos de no puede irse por las ramas, tiene que ser bastante concreto, etcétera. Como les dije, es bastante información. ¿En qué nos vamos a centrar en el tema de normativa? Lo primero es les voy a exponer la estructura normativa que existe en términos de construcción en Chile, lógicamente. Y aquí hago inmediatamente un parangón para que vayan un poco entendiendo la lógica. Cuando uno, por ejemplo, maneja un vehículo, sabe que inmediatamente, por obligación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es obtener los papeles del vehículo, o lo que debería hacer, ¿ya? Tener los papeles del vehículo en regla, sacar su licencia de conducir. La licencia de conducir, ¿qué es lo que hace? Certificar que el conductor está capacitado para manejar un vehículo y además conoce las leyes del tránsito, ¿ya? En construcción, cuando uno edifica, es un poco lo mismo. Uno debiese conocer la orgánica que rige para los efectos de edificar. Entonces vamos a explicar en términos jerárquicos cuáles son los instrumentos legales que existen y rigen a nivel normativo acá en Chile. Eso como primera patita. Enseguida nos vamos a contextualizar cuáles son los títulos que contiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en particular su reglamento, que es lo que nos va a interesar, porque es más concreto, ya lo entenderán un poquito más esto. Los títulos que tiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y en él vamos a partir por el primero, básicamente porque el primero aborda temas de definiciones, para adentrarnos en lo que es en la normativa, en la legislación. Obviamente hay determinada semántica, palabras, definiciones que uno tiene que comprender, ¿ya? Entonces lo que intentamos hacer ahí, familiarizarnos con ese lenguaje común relativo a la norma. Esa es como segunda patita en este aborde que le vamos a hacer al tema normativo. Y vamos a finalizar con el título 5. El título 5, nos vamos a saltar el 2, 3, 4 y nos vamos a ir al 5, que el título 5 guarda relación directamente con la construcción de la obra.
Antes de eso hay aspectos de urbanización, arquitectura, etcétera, que en términos de aprendizaje nos podrán interesar, pero nos vamos a ir directamente después a lo constructivo. Y acá la relevancia tiene que ver que normalmente el constructor, como les decía ya, adolece de conocimiento práctico, teórico, respecto de la ejecución de obra y la responsabilidad que tiene al momento de ejecutar una obra, ¿ya? Cuáles son los permisos que tiene que obtener, cuáles son las gestiones que debe realizar, qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, voy a ocupar vía pública, ¿ya? Tenemos una obra acá al ladito, que, por ejemplo, tienen determinados impactos la obra en términos de tránsito de vehículos. Si alguien ha pasado por calle Blanco, notará que hay un sistema de resalto porque están agotando la napa para la excavación y eso tiene que evacuarse el agua y salir y está invadiendo espacio público y por ende tiene implicancias. Todo ese tipo de acciones no se trata de llegar y yo necesito hacer tal o cual cosa y me voy, me lanzo. De hecho, y es la prueba viviente de aquello, cuando se estaban ejecutando estas cosas, acá pasó que la ejecutaron sin gestión de permiso, los temas relativos a estas obras complementarias, podríamos decir, y surgen las implicancias, consecuencias de ello, paralizaciones, notificaciones, resoluciones, etcétera. Una paralización de obras es como una cicatriz en la cara para un constructor. Entonces, antes de llegar a aquello, uno debiese tener este conocimiento adquirido para los efectos de evitarse ese tipo de situaciones. Llegar después, cuando a ti te sacan un parte, te detienen la obra y decir, es que yo no lo sabía, da lo mismo, ¿ya? No tiene ningún sentido dar eso como explicación, porque uno finalmente es el profesional responsable y frente a eso tiene que dar cuenta en términos de legalidad, responsabilidad, etcétera, y todo aquello que involucra. Así que decir que la ley se presume conocida, es una máxima en términos legales para todo tipo de leyes. Claro, las personas dicen, las personas de a pie dicen normalmente, ¿cómo me voy a saber todas las leyes? Son muchas, lógicamente, pero a lo menos las que tienen competencia con la actividad que uno está desarrollando deben ser conocidas. Y en el ámbito de la construcción, veremos estas leyes que reglamentan la actividad, ¿ya? Pero decir, como les digo, esto de, es que yo no sabía, hay mucha gente, personas, constructores viejos ya, pues llegan y dicen, no, es que en otra comuna yo lo hice así nomás y no me dijeron nada. Bueno, si no lo fiscalizaron, uno puede de repente manejar toda la vida sin licencia de conducir y nunca te pille nadie y pasáis en banda. Pero si a uno lo detienen, las penas del infierno, ¿cierto? Te quitan el auto, que te suspenden licencia, o si tenías, etc. Entonces, un poco acá es lo mismo. De repente, claro, pueden ocurrir muchas cosas que pasan en banda, pero uno tiene que entender en cierta lógica que las obras que tienen alto impacto, si a uno le toca ejecutar una ampliación de una pieza, probablemente cuando uno edifica y hace algo pequeño en su casa, normalmente las autoridades se enteran consecuencia de que un vecino denuncia. ¿Ya? Son los mejores fiscalizadores en ese tipo de cuestiones, denuncian. Es muy raro que sea porque iba pasando justo un fiscalizador y hoy encontró esta situación, indagó, tiene, no tiene permiso. Rara vez ocurre así. Pero cuando uno edifica un edificio en el plano, en cualquier zona, el impacto es altísimo por el movimiento que genera, la bulla, la polución, etcétera. Entonces ahí hay cientos de ojos mirando la obra y generando, obviamente, este tipo de atención. Y más en los tiempos que corren, que obviamente la ciudadanía está mucho más empoderada, los constructores también han tenido que entender. Nosotros acá en la quinta región hemos ido haciendo un poquito escuela respecto de diferentes carencias que han tenido los constructores a la hora de ejecutar obras y que por años se habían sostenido porque, como decía, pasaban en banda, no los fiscalizaban. ¿Ya? Dicho aquello, entonces nos adentramos ya en lo que guarda relación con normativa. Y bien, entonces vamos a abordar, como les dije, primeramente la estructura jerárquica que tienen los instrumentos que nos norman, ¿ya? Para eso vamos a conocer primero un par de conceptos iniciales que nos van a ayudar en esta internalización a esta materia de normar el proceso constructivo. Veamos, como concepto inicial hablemos de edificar,
¿ya? Se utiliza el término edificación para definir y describir a todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero específicos propósitos. Las edificaciones son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamaños y formas, en la mayoría de los casos para habitarlas o usarlos como espacio de resguardo. Las edificaciones más comunes y difundidas son los edificios habitacionales, aunque también entran en este grupo otras edificaciones tales como los templos, monumentos, los comercios, construcciones de ingeniería, etc. Edificar es toda esa construcción artificial, podemos decir, que es creada, diseñada, ejecutada por el hombre, ¿ya? Por decir, hacer un distingo burdo a lo mejor, pero la Portada, Antofagasta, esta roca no es una edificación, es una obra, entre comillas, pero ejecutada por la naturaleza. Toda obra de edificación es aquella que se planifica, se diseña, planifica, presupuesta, ejecuta y se habita finalmente por el ser humano. Una de las características básicas de las edificaciones es que es una obra que se construye de modo artificial en un determinado espacio. Esto significa que no podemos encontrar edificaciones en la naturaleza, siendo esta siempre producto de la inventiva y la ejecución humana, ¿ya? Las edificaciones, por otro lado, requieren un complejo sistema de planificación, diseño y ejecución, necesitándose invertir cierta cantidad de tiempo, capital y material en su realización, cantidad que varían de acuerdo a la complejidad de la edificación. ¿Qué duda cabe de aquello? Dependiendo de la envergadura, característica, complejidad, ¿ya? Está vinculado obviamente el gasto que se requerirá, el tiempo, el capital, la inversión, etcétera. Está demostrado que en términos de construcción, edificación, no existen imposibles, ¿ya? Todo se puede hacer, el tema es a qué costo se puede realizar. Ya ven ustedes los países árabes que construyen islas para, ¿cómo se llama?, después edificarlas, hasta eso. O sea, en términos constructivos nada es imposible. Un ejemplo mucho más local es que existen en la comuna muchos edificios que son declarados monumento nacional, ¿ya? En donde interviene conjuntamente con la dirección de obra en términos de permiso, un estamento que se llama Consejo Monumentos Nacional. Entonces, cada vez que uno quiere intervenir, construir o hacer algo en ellos, requiere no solo el permiso de edificación, sino que también una autorización del Consejo Monumento. Y pasa que tienen ese carácter de monumento nacional normalmente porque están vinculados también a una data histórica, un edificio que tiene una determinada antigüedad, una arquitectura determinada que la connota en determinado nivel. Pero también hay que sumarle a eso que esa característica, esa antigüedad está vinculada también a un deterioro, muchas veces falta de mantención, etcétera. La decisión de designar monumento o un inmueble es una atribución que tiene este estamento. No necesariamente pasa que ocurra en recintos fiscales del Estado, puede ser una edificación privada, y ese privado no necesariamente tiene recursos para darle mantención. Entonces, porque hasta ahora hay instancias de repente mejoramiento, pero no hay programas claros en donde se diga, oye, todos quienes tengan un inmueble de conservación histórica o monumento nacional tiene acceso a este financiamiento. No pasa. Entonces, este tipo de edificaciones se deterioran en el tiempo. Estoy planteando este ejemplo básicamente porque muchas veces construcciones que ya son están en estado calamitoso, de deterioro altísimo, tienen la obligación de sostenerse en el tiempo a pesar de ese estado calamitoso, ¿ya? Y el Estado, a partir de esta institución, obliga a que no se demuelan, que las mantengan. Entonces, cuando tú quieres edificar algo, por ejemplo, no sé si han visto en la Plaza Sotomayor que hay un edificio que conserva la cáscara y dentro de él hay un edificio nuevo, moderno, porque tuvieron que conservar toda la cáscara, consecuencia de que era monumento nacional. Más allá está el edificio que la Ratonera, que es del Duoc, también se tuvo que conservar todo lo afuera. Más allá donde se quemó, al frente está el Subercasó, misma cosa, está la cáscara apuntalada, porque son estructuras que se tienen que mantener por este carácter. Muchas veces salvar aquello es tanto o más caro que demolerlo. Demolerlo es empujarla casi con un dedo y echarla abajo, pero sostenerla ahí resulta más caro. Entonces hago esta analogía porque cuestiones como esa muchas veces pueden encarecer en demasiado un proyecto, ¿ya? De repente urbanizar una obra, yo quiero edificar, un amigo el otro día me preguntaba, oye, me estoy comprando un terreno en una calle determinada en Valparaíso, una vista fantástica toda, pero no tiene acceso vehicular.
Ya para construirlo hay una dificultad vinculada. Y él quiere darle un potencial, quiere construir loft y todo, pero quiere llegar con vehículo al interior. ¿Qué le va a significar eso? Que va a tener que aumentar la extensión de la calle, seguramente la red de alcantarillado, de ¿cómo se llama? La red de agua potable, la va a tener que extender. Por ese solo concepto, su proyecto se le va a encarecer. Lo que él tenía considerado inicialmente gastar para edificar probablemente 3 lofts, se le va a encarecer muchísimo por esta necesidad de tener que urbanizar y extender la obra civil. Ya ese tipo de obras complementarias. Entonces hay que saber evaluar en términos de costo muchas veces lo que implica la ejecución de una edificación. Ahí radica una clave muchas veces cuando uno compra un terreno. También, haciendo el parangón de lo que les decía hace un rato, muchas veces llegan a donde nosotros y dicen, oye, mira, me quiero comprar este terrenito, ¿cómo se llama? Y quiero construir una casa. Sí, se puede, qué sé yo. Uno debiese ser un poquito más responsable que aquello y pedirles ciertas cuestiones iniciales. Oye, saca un certificado de informaciones previas, ya hablaremos de aquello, que fijan las condiciones para edificar en el lugar, para saber las restricciones que va a tener antes de llegar y darle el vamos y empujar a la persona, entre comillas, porque si no, finalmente la decisión es de él, pero no les quepa duda que si después se meten un cacho va a venir y les va a decir a usted, oye, tú me dijiste que comprara, tú me dijiste que hiciera esto, que no iba a tener problemas. Suele ocurrir, entonces uno tiene que tomar determinados recaudos previos a eso. Dependiendo del uso que se le dé a la edificación, diversos serán los procedimientos de construcción. Al mismo tiempo, en el caso de aquellas edificaciones utilizadas para la vivienda o el desempeño de ciertas actividades del ser humano, implicarán también la aparición de sistemas de compra y venta, mientras que en otras edificaciones, tales como monumentos, no suelen requerir tales operaciones. En general, las edificaciones siempre están vinculadas a un proceso de compra y venta. O sea, yo edifico para vender, edifico para vivir, pero en algún momento se transforma en un bien transable. ¿Ya? Tipos de edificaciones, tenemos rurales como establos, granjas, silos, sótanos, etc. Comercial, hoteles, bancos, negocios, restaurantes, mercados. Residencial, edificios de departamentos, casas particulares, asilos, condominios. Cultural, escuelas, institutos, bibliotecas, museos, teatros, templos. Fiscales estatales, municipalidad, parlamentos, cuarteles, policía, bomberos, cárceles, embajadas. Industriales, fábricas, refinería, minas. Transporte, aeropuertos, terminales de bus, tren o subterráneos, puertos, públicas, monumentos, acueductos, hospitales, estadios. Hago un alcance acá en fiscales porque normalmente hay un concepto que de alguna manera cuesta entender o visualizar a veces correctamente. Existen los bienes nacionales. De hecho, quien haya oído alguna vez, existe un ministerio de bienes nacionales, ¿ya? Que administra estos bienes. Los bienes nacionales se dividen en dos. Los bienes nacionales de uso público, que son muy conocidos y van a ver esta abreviatura normalmente por ahí en algún momento de su vida como BNUP, ¿ya? O BNUP, Bienes Nacionales de Uso Público, ¿ya? Los bienes nacionales se dividen en bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, ¿ya? Los bienes nacionales de uso público son todos aquellos que pertenecen a todos, las calles, las vías de acceso, las plazas normalmente, hay plazas privadas ya, pero en general las plazas, los espacios de tránsito, veredas, aceras, calzadas, etcétera, vías estructurantes, esos son bienes nacionales de uso público, es decir, pertenecen a todos, sin distingo. Y los bienes fiscales también ambos son administrados por el Estado, ¿ya? Pero los bienes fiscales son estrictamente predios que pertenecen al Estado, ¿ya? Y ahí no es que todos puedan llegar y entrar libremente, como el concepto que existe en el bien nacional de uso público, que en rigor nosotros podemos transitar, hoy en día cuestionado ese concepto, con libertad por las vías los bienes nacionales de uso público, porque pertenecen a todos. Los bienes fiscales no pertenecen a todos. Son administrados también por el Estado, pero es, en definitiva, una edificación perteneciente al Estado. Los municipios, las oficinas, los recintos donde funcionan, qué sé yo, los ministerios, son bienes fiscales. La singularidad que los distingue es el llamado conocido rol. Así como las personas tenemos RUT, que nos identifica ineludiblemente. El RUT es
Es un rol único tributario, único. No existe un rol duplicado. O sea, los nombres pueden haber alcance de nombre siempre. Muchas problemáticas legales estaban vinculadas en origen a eso. Que tú te puedes llamar exactamente igual a otra persona, o otra persona se puede llamar exactamente igual a ti. Pero el root es único, ¿ya? Eso es lo que distingue a un ser humano de otro, en términos legales, administrativos, ¿ya? Los bienes fiscales tienen rol, o sea, todos los predios tienen rol que los identifica. El rol es una designación, un número que identifica sine qua non, ineludiblemente, un predio, ¿ya? Ese es un distingo. Entonces, por ejemplo, volvamos al caso de que de repente el amigo te pide, quiero comprar un terreno. Primero, certificado de informaciones previas y el certificado de avalúo fiscal detallado. El certificado de avalúo fiscal detallado obviamente vincula el rol con la dirección y le designa una tasación fiscal al terreno, ya que ya es un parámetro para entender qué costo para el Estado, qué valor tiene para el Estado ese terreno. Entonces, hablemos bienes fiscales, hablemos que están vinculados a un rol. ¿Ya? A un rol. Los roles se identifican por números de estas características, por ejemplo, pueden ser 550-32. El primer número hace alusión a la manzana. Cada manzana dentro de una ciudad está identificada por un número, ¿ya? Y el segundo número hace alusión al predio dentro de esa manzana. Entonces, este es manzana y este es predio. Entonces, para una misma manzana van a existir, en una misma manzana va a estar el 550-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de la capacidad de esa manzana, pueden haber una manzana con muchos predios, ¿ya? Esto es como el concepto cuadra, pues. Una cuadra, otra cuadra, otra cuadra, esta es la manzana 100, y cada uno de los predios dentro en el interior, el 1, el 2, el 3, el 4, así, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, eso es súper importante. Si ustedes colocan en Google mapas SII, Servicio de Impuestos Internos, mapas SII, los va a mandar a una página súper didáctica, en donde, muy simple, en donde usted puede conocer el rol de cualquier predio a nivel nacional, ¿ya? Identificando correctamente la dirección o guiándose por el mapa, moviendo de él, va a poder conocer el rol de esa propiedad. Y les bota algunos datos como la tasación fiscal, etcétera. No el nombre del propietario, porque eso viene vinculado al certificado de avalúo fiscal detallado. Entonces, si por ejemplo, una pregunta frecuente, muchas personas tienen que llegar hasta el servicio de impuesto interno o a veces a la oficina de catastro en la municipalidad, quiero conocer el rol de mi propiedad, en esa página lo puede saber sencillo. Dando con la ubicación, ¿cómo se llama? Puede identificar cuál es el rol de su propiedad. ¿Ya? Seguimos. Entremos ya de concreto a establecer cuáles son los instrumentos normativos que nos rigen, ¿ya? Tenemos en primer lugar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Como el nombre es extenso, en general usted la va a ver abreviada de esa manera, LGUC, ¿ya? Ley General de Urbanismo y Construcciones. Estamos hablando en orden jerárquico. Bajo la ley es la máxima orgánica en términos de edificación. Ya vamos a ver las definiciones de cada uno. Bajo la ley está un reglamento, ¿ya? La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC. Esta es la que más interesa o nos va a importar, porque la OGUC reglamenta la ley. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? La ley es mucho más genérica, más amplia. Lo que yo siempre, para hacer un distingo más concreto, la ordenanza le pone número a la ley, ¿ya? La baja a terreno y le pone número a la ley, ¿ya? Esa es como la diferencia. Aborda en general las mismas temáticas que la ley, pero ya la torna más concreta, la reglamenta, como su nombre señalaba.
conocida también como, les decía, OGUC, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por una cuestión de abreviatura y simplicidad. Y esas son las leyes que rigen a nivel nacional, para todas las comunas sin distingo. De hecho, ahí entran algunos cuestionamientos, que muchos elementos de la ordenanza están pensados, de la ley y ordenanza están pensados muy en genérico y no se posicionan correctamente a situaciones como, por ejemplo, Valparaíso. Valparaíso, que tiene una topografía altamente singular, evidentemente que edificar en plano no es lo mismo que edificar en pendiente. Entonces debería existir algunos elementos, idealmente dentro de la ordenanza, que resuelvan esos aspectos. Lo que ocurre es que ese tipo de situaciones se pretende que se resuelvan a nivel del tercer instrumento, que son los planes reguladores. Lo que tiene que ver con la planificación urbana, ordenar una ciudad, podemos decir en simple, tiene distintos niveles de acción. Uno puede hacer planificación urbana a nivel nacional, regional, intercomunal y particularmente comunal. En ese contexto aparecen los planes reguladores comunales, PRC, que son responsabilidad de cada municipio, ¿ya? Y que es una estrategia local para singularizar la edificación dentro de la comuna. De hecho, para a ver si van vinculando el tema con situaciones también más cotidianas, hay comunas como Valparaíso que recientemente, hace poco tiempo, tuvo un congelamiento de permisos, consecuencia de que estaba en proceso de modificación el plan regulador con el propósito de limitar la altura de edificación en determinados sectores de Valparaíso. Eso es modificar un plan, este plan que actúa a nivel comunal, ¿ya? Y que lo que busca es regular la construcción dentro de esta comuna, particularmente. Ocurre también lo que ha pasado, han oído alguna vez de hablar de los guetos verticales en Santiago, me parece, en la Estación Central creo que es la comuna. Pasa que hay comunas que no tienen plan regulador comunal, porque no se han hecho cargo nunca de ejecutarlo, o puede ser que sea demasiado antiguo y no lo han actualizado. Entonces se producen coyunturas o permisividad en donde lo único que rige es ley y ordenanza, y la ley y ordenanza son más bien amplias en muchos aspectos, no particularizan cuestiones. Entonces se producen estas coyunturas en donde la inmobiliaria se puede meter y siempre que esté amparado por la ley puede ejecutar obras que tengan singularidades que afectan. Y ahí se producen eventos o situaciones como las indeseables, como las que ocurrieron en la Estación Central, que es una alta densificación de construcciones en espacios reducidos, ¿ya? Mucha construcción muy densificada en espacios reducidos. Los planes reguladores comunales, ¿qué es lo que hacen? Toman la ciudad y la dividen en zonas. Entonces dicen, esta zona, por ejemplo, la vamos a dejar para la zona industrial, ¿ya? En esta zona puede haber casa, habitación y escuela. Zona de salud, por ejemplo, organizan la ciudad. En este sector, porque es un sector mirador, no se puede ejecutar ninguna construcción por sobre los 12 metros. No sé, cosas de ese tipo. Va dándole singularidades a distintas zonas de la ciudad, ¿ya? Entonces, ordena la ciudad para que vaya teniendo un crecimiento armónico. Entonces, cuando no existe esta cuestión, este plan que organiza la ciudad, se producen estos veranitos de San Juan, donde está permitido hacer muchas cosas que son verdaderos, entre comillas, abusos estéticos, habitacionales, en términos por la permisividad que tiene, en términos de norma, esa zona. Entonces lo que hacen los planes reguladores es organizar la ciudad. Por eso, acá viene el instrumento que yo les decía, cada vez que uno va a comprar un terreno y quiere invertir, hay un documento que se llama Certificado de Informaciones Previas, o Informes Previos, algunos lo conocen, pero en general también es abreviado como CIP, Certificado de Informaciones Previas. ¿Qué es lo que hace este certificado? Se obtienen las direcciones de obras municipales y uno va y le dice, ¿sabe qué? Quiero un certificado de informaciones previas del rol tanto. Ya dijimos que lo que era el rol, identifica sine qua nonmente un predio. Entonces, se paga, cobra, vale del orden de las 0,6 UTM, si no mal no recuerdo, 20 y tantos mil pesos.
Y lo que hace, te extrae la información del plan regulador relativa a la zona en donde tú quieres edificar. Esa información tú la puedes conocer extraoficialmente, porque los planes reguladores son de libre acceso en términos de información, no es un documento oculto. Ya tú puedes descargar el plan regulador de la Comuna de Valparaíso. Entonces, si tú haces la pega y vas a dirección de obra o identificas la zona en la cual está emplazada, puedes decir ya, mi casa está emplazada en la zona ZCH-LB. Así tienen siglas de definición estas segregaciones dentro de la ciudad. Entonces indagas en el plan regulador cuáles son las restricciones para la zona ZCH-LB, ¿ya? Y a partir de eso te fijas condiciones como altura máxima, coeficiente de ocupación predial, ya entraremos en el análisis de esos conceptos, por eso les decía que es importante conocer algunas definiciones, etcétera. Te fijas cuáles son algunos factores o condicionantes que tú tienes para poder edificar ahí. De repente tú tienes el proyecto de ejecutar una escuela y está imposibilitado hacer una escuela en ese sector. Cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, por eso tiene relevancia el conocimiento de esto, no solo por lo que ya les explicaba al inicio, sino que, por ejemplo, muchas veces ocurre que yo me lanzo nomás, compro un terreno y después tenéis 20.000 dificultades o tenéis que transformar el proyecto que tú tenías idealmente definido por todas estas otras dificultades vinculadas, por todas estas restricciones. ¿Ya? O de repente una persona que quiere ampliar su casa y resulta que ya está en el límite máximo de constructibilidad y finalmente si construye algo extra queda fuera de norma. ¿Cuáles son las implicancias de construir algo fuera de norma? ¿A quién se le ocurre? Por ejemplo, podría terminar en una demolición, ¿ya? Si yo construyo algo que esté fuera de norma, claro, como les decía antes, de repente puede pasar en banda toda la vida y nadie se enteró y queda ahí. Pero si alguien se entera, se le notifica, primero que le va a decir la autoridad, regularícelo, póngalo en norma. Vea, desarme, arme, vea usted cómo. Si no acataste esa instrucción, puede terminar en demolición. Término que le va a ordenar también al propietario, no es que venga una máquina, llegue y te eche abajo, sino que te va a decir, demuela, ¿ya? Ahora, si tú no lo haces, eso ya se va a un juzgado y inicia una acción civil, etc. Pero podría ocurrir eso. Alguien dice, bueno, voy a apostar, miren lo que voy a decir, es bien singular, voy a apostar porque pase en banda toda la vida y nunca me pille. A lo mejor ocurre, es una apuesta. Pero los bienes son, las edificaciones son bienes heredables y uno nunca debería perder de perspectiva eso. Cuando uno recibe una herencia, una casa, qué sé yo, tus padres te dejan la casa a los hijos, ¿cuál es la mejor manera que tienen los hijos, si son más de uno, de repartirse ese inmueble? Venderla. Porque raramente, bueno, de todo se puede dar, pero vamos a vivir las 5 familias juntas, no. Entonces, uno lo que hace es vender para repartir el dinero. Y los bancos no prestan dinero a las viviendas que no estén regularizadas, que no tengan recepción definitiva. El proceso de construcción, lo voy a resumir bien rapidito, es, en el fondo yo hago un proyecto, ese proyecto se tiene que estar patrocinado por un profesional arquitecto que tiene que tener una patente que acredita, como la licencia de conducir cuando uno maneja, que yo estoy en condiciones para ejecutar la profesión para efectos legales. No basta con solo tener el título, ya tengo que tener la patente profesional. Cuando uno se desenvuelve en ese ámbito, tiene que tener patente profesional. Desarrollo un proyecto que tiene que regirse por norma, lo presento a la dirección de obra, hay un revisor, ya el primer responsable es el arquitecto, porque él diseñó, le podrá hacer observaciones de forma, ajustes, mira acá parece que interpretaste mal esta ley, este concepto, ajusta, bla, bla, bla. Eso finalmente se traduce en el permiso de edificación. Se autoriza para ejecutar el proyecto que yo presenté. Ocurrido aquello, construyo, ejecuto la obra, termino la obra y voy y le solicito a la dirección de obra que me recepcione. Pasa mucho a nivel no de construcciones masivas, no de edificios, no de condominios, porque ellos tienen una obligación legal después para vender de tener la recepción. Una vivienda que no está recepcionada, por ley no puede ser ocupada, pero hay muchas casas que obviamente no tienen su recepción definitiva y la usa la gente. Ocurre muchísimo a nivel local, o sea, a nivel individual, digamos, construcción. Yo hago mi casa, saco el permiso y muchos llegan hasta ahí.
y una propiedad, un inmueble adquiere vida legal desde el momento que se recepciona. Como les decía, la ley indica que una edificación no puede ser habitada sino hasta que tiene la recepción definitiva. Pero pasa mucho en esto que la gente no concluye el trámite en la recepción. A nivel, como les digo, de propiedad individual pasa, pero si tú estás haciendo un edificio, un condominio, no pasa. No puede pasar porque normalmente la venta de ese inmueble y compra por parte del interesado está vinculada a un crédito hipotecario. En la mayoría de los casos, la mayoría compramos, son re pocos los que tienen la posibilidad de ir a comprar cash, la mayoría compra vinculada a un crédito hipotecario. Y que dicho sea paso, desde cierta perspectiva es una garantía, porque cuando yo compro cash, puedo estar comprando un cacho también. Una casa que no está regularizada y se me va a transformar en un problema para mí. Eso era nada más una pregunta, si la persona, claro, tiene para poder pagar y la compra y tiene problemas con el transregulador, entonces cosas, la persona que lo compró perdió y tiene que... Asume claro, porque tú compras... normalmente hay una frase que no me recuerdo muy bien cómo es, pero señala que tú compras conociendo todas las situaciones que tenga involucrada la vivienda. Ya existe una frase ahí leguleya que los indica aquello, pero que tú conoces al corpus, qué sé yo, cómo está la casa, en el estado que está y con todas sus implicancias. Muchas veces deuda inclusive puedes terminar asumiendo. Cuando tú vas a comprar a través de un banco, que es leonino en términos de impuestos y lo que terminas pagando, pasa que el banco también hace un estudio de título. Entonces analiza, te cobran a ti, cuando tú haces una operación hipotecaria con un banco, te cobran los gastos operacionales. Y esos gastos operacionales tienen vinculado lo que son el estudio de título, la escrituración, la inscripción en el conservador de bienes raíces, etcétera. Ellos adoptan esa parte, se preocupan de esa parte. Y dentro de lo que te van a pedir son el certificado de recepción definitiva. Pasaba años atrás que los bancos llegaban y prestaban. Y resulta que después la propiedad no era un bien que estaba ilegal en términos normativos y por ende se metían en un cacho de ellos, porque en la práctica, cuando tú compras de un banco, claro, la propiedad tiene tu nombre, pero el propietario es el banco. Si tú le estás pagando a él el dinero que te prestó, tú figuras con la responsabilidad, con la titularidad, pero el dueño del inmueble, en cualquier momento, si tú le dejas de pagar, el banco te lo quita. Entonces, en la práctica, el dueño es el banco hasta que se lo termina de pagar completo. Entonces, cuando tenían problemas los propietarios, se quedaban los bancos con ese cacho después. Y ese cacho final se traducía en que ellos tenían que rematar a estas propiedades a un costo que no se emulaba ni se acercaba a lo que ellos habían prestado para comprar. ¿Por qué? Porque era una vivienda que no se acogía a norma. Entonces hoy día son muy rigurosos en eso. La propiedad tiene que estar regularizada, tiene que tener recepción de obra. De lo contrario no prestan el dinero, simple y llanamente. Hay un proceso, recuerden, de tasación. Cuando uno compra una casa, va a un tasador, dice, mira, el propietario puede querer venderla en 200 millones, pero el tasador lo que hace es una evaluación de la propiedad en términos constructivos, ubicación, conectividad, un montón de parámetros, y después dice, sí, vale los 200, o no, vale 100. Le sugiere al banco no prestar más de 100, o sí, vale 250, puede prestar los 200 sin problema, etcétera. ¿Ya? Pero el cacho se transformaba para el banco, entonces el banco hoy día es riguroso, la vivienda tiene que estar recepcionada. Entonces, estábamos en eso porque decía, los bienes son bienes heredables, el cacho lo tienen los hijos, después esta casa que la ampliaron, le hicieron pieza para allá, para esto, para lo otro, y después resulta que quieren vender y no pueden vender la casa porque, o podrían venderla, pero limitan mucho su posibilidad de venta porque las opciones de compra es que llegue alguien y le pague cash, ¿ya? Y no tengan la opción de venderla a través de una operación bancaria por esta cuestión. El mercado se ha llenado de corredores de propiedades, ¿ya? Corredores de propiedades que no están formados muchas veces no están capacitados por eso, porque ellos lo único que ven es una comisión del 1% que se ganan, o 1 o 2% de parte del comprador y vendedor. Imagínense una casa de 100 palos, se ganan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos por cada parte, son 3, 4 millones de pesos que se pueden ganar en una operación de venta. Es atractivo desde el punto de vista del corretaje, pero muchas veces no tienen los conocimientos, es decir, llegan y venden porque dice quiere vender y están pensando en esa comisión, pero no saben, no orientan al comprador en términos de decir, no, mire, usted tendría que preocuparse de tener toda esta documentación y decírselo al vendedor también. Entonces, está lleno de eso. Veamos ya definiciones propiamente tal de estos tres instrumentos. Tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcción, es el cuerpo legal que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos,
sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares en las acciones de planificación urbana, urbanización y las construcciones que se desarrollen en todo el territorio de la nación. Eso está definido en el artículo 1 y 2 de la Ley General, ¿ya? Fija un montón de aspectos pero en términos generales, para todo aquel que interviene en el proceso de la construcción, desde quien proyecta, ejecuta, revisa, construye, ¿ya? A nosotros nos va a interesar mucho más la ordenanza, porque en el fondo se vincula directamente con la ley. Hace alusión a los mismos aspectos que la ley, pero como digo yo, le pone número a la ley, ¿ya? Fija parámetros concretos ya respecto de ella. ¿Qué es la ordenanza entonces? El reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y contiene las disposiciones reglamentarias de la ley, regula los procedimientos administrativos, el proceso de la planificación urbana, la urbanización de terreno, la construcción y los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles en la urbanización y la construcción, ¿ya? Es decir, como digo yo, le pone número, ¿ya? Fija, ahí usted va a ver más tablas donde establecen distanciamiento, porcentajes, datos más concretos en muchas materias. Muchas veces la ordenanza, que es como un instrumento, debiese ser un instrumento de frecuente consulta para arquitectos, inclusive para constructores. La ordenanza es gratis de obtener, uno coloca ordenanza, en la página del MIMBU están todos estos instrumentos, se pueden descargar actualizados sin problema. La ordenanza general de urbanismo y construcción, la ley general existe desde el año 59, entonces desde antes de eso no existía normativa. Construcciones que son más anteriores a la ley se pueden regir por regulaciones más permisivas, por decirlo así, ya. Pero ha tenido múltiples modificaciones y adaptaciones, porque es lógico, pues, las leyes son adaptables, se van ajustando a los tiempos, a los cambios que van ocurriendo, etcétera. Entonces van teniendo permanentes actualizaciones. En su esencia se conservan, pero van teniendo actualizaciones. Y más encima, lo que ya les decía, la ley y la ordenanza no debiese estar sometida a la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Al leerla tú, debieses entender lo mismo que tú y tú. O sea, no podría ocurrir que tú entiendas una cosa en un artículo, tú otra y tú otra. Porque estaría interpretando. Y al interpretar, no, porque yo lo entendí así, aplico de tal manera esta cosa, yo así, y eso no debiese ocurrir. Cuando existe disyuntiva, cuando existe algo que no está poco claro, uno puede consultarlo. Existe un departamento de desarrollo urbano en el MIMBU que aclara situaciones relativas a la norma. Y es así que surge un libro que se llama, o las llamadas DDU, que provienen del Departamento de Desarrollo Urbano. Y las DDU hoy día alcanzan ya un libro tan amplio como la misma ordenanza, porque se van acumulando en el tiempo, y permanentemente este departamento va sacando DDU, aclaratorias, que aclaran situaciones que son poco claras de la ordenanza, o que están sujetas probable a interpretación, entonces las aclara a través de estos instrumentos. Entonces las DDU ya alcanzan hoy día a ser un libro tan grueso como la misma ordenanza. Y en tercer lugar, tenemos el ya mencionado Plan Regulador Comunal, PRC, es un instrumento de planificación territorial que contiene un conjunto de disposiciones sobre adecuadas condiciones de edificación y espacio urbano y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, ¿ya? Relación funcional, es decir, armoniza la ciudad. Por eso les decía yo que ubica, porque para que lo vayan contextualizando, no tiene sentido poner una fábrica entre medio de una serie de condominios o casas. Lógicamente, en esta organización uno las va ubicando, la zona de hospital, la zona, como les decía, colegio, educacional, qué sé yo, etcétera. Uno organiza, planifica la ciudad de este modo y ese es el propósito que debe cumplir un plan regulador. Así también los planes reguladores se tienen que ir actualizando en el tiempo porque las dinámicas de crecimiento de una ciudad van cambiando. Vamos a ver ahora algo de las definiciones para ir avanzando entonces. Okay. Estamos todavía con...
El propósito de este segundo bloque, digámoslo así, dentro del curso es atacar, como les decía, la ordenanza propiamente tal, que es el instrumento más concreto para los efectos de análisis y para los propósitos nuestros como constructores, digo. Y dentro de ello nos vamos a centrar en el título 1 y 5. Veamos entonces. La ordenanza general, urbanismo y construcciones es un cuerpo que genera un conjunto de normas y disposiciones que armonizan, y ahí un poco lo que les decía ya antelaba, armonizan su texto con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Este cuerpo de normas ha innovado en diversos aspectos, entre los que destacan la incorporación de nuevas definiciones, ya les decía, se está actualizando permanentemente, va incorporando, se van a encontrar con algunas, de las que vamos, son muchas, ya en la presentación hay un extracto, pero trataremos de saltar algunas probablemente para darle más dinamismo, pero hay algunas que se van a dar cuenta que endémicamente hemos utilizado mal, ya en términos de concepto. A mí, por ejemplo, no está dicho acá, pero cada vez que dicen a un constructor como que se le engrifan los pelos cuando dicen, no, la calle es de cemento, no, la calle es de hormigón, ¡pah! Y el cachamal, ¿cierto? Reglamentación del Plan Regional de Desarrollo Urbano, clasificación de las vías urbanas, precisión de requisitos para la obtención de permisos, ¿ya? Fijación de superficies para ser destinadas a circulación de áreas verdes, aumento de exigencia de urbanización, obligación de los urbanizadores para ceder terreno a las municipalidades, fijación de sanciones, incorporación de la ordenanza a la ordenanza de las normas sobre vivienda económica, fijación de normas sobre cálculo de superficie, sobre estudios e informes de riesgo. Son aspectos que ha ido actualizando la ordenanza general de urbanismo y construcciones, ya en el tiempo. Acá están los títulos que aborda la ordenanza. Nosotros nos vamos a centrar en el primero, en parte del primero y el quinto, ¿ya? Vamos a mencionar cuáles son los títulos. El quinto tiene que ver con la construcción, como les decía, y hay muchos aspectos interesantes vinculados al proceso constructivo, que tiene que ver con las autorizaciones, ocupaciones de vías, paralizaciones de obra, que yo les decía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Título 1, disposiciones generales. Y ahí vamos a atacar lo que son definiciones particularmente. Título 2, planificación. Título 3, urbanización, que tiene que ver con dotar de servicios sanitarios, eléctricos, vías de acceso, etcétera, a las zonas de edificación. Título 4, de la arquitectura. Y el título 5 de la construcción. Y hay un título 6 que guarda relación con reglamentación especial para las viviendas económicas. Vamos entonces con definiciones. Acá vamos a avanzar todo lo que podamos. Recuerden que estas son 3 diapositivas en el fondo, 3 PPT, digámoslo así, que no 3 diapositivas, 3 PPT completas que fueron integradas a la que subió el profesor Rivera al aula virtual. Desde determinado punto está el módulo correspondiente al módulo 3 y vienen en correlativo estas 3 PPT, ¿ya? Así que están ahí como material. Y esto, en definitiva, no es otra cosa también que un extracto con algunos textos, adiciones, lógicamente algunas gráficas, etcétera, pero es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que usted puede obtener también de la página del mismo. Acera. Parte de una vía destinada principalmente para la circulación de peatones, separada de la circulación de vehículos, ¿ya? Frecuentemente nosotros aludimos a la acera como el pavimento donde circula el peatón, y acá no está diciendo eso. Está diciendo exclusivamente que es la parte de una vía destinada principalmente para la circulación de peatones, pavimentada o no. Eso es la acera. Calzada, parte de una vía destinada al tránsito de vehículos. Ya se hace ese distingo claro. Coeficiente de constructibilidad. ¿Ya? 2 parámetros importantes que vienen sindicados dentro del CIP. Cuando yo voy a edificar en una zona, van a venir definidos estos coeficientes. El coeficiente de constructibilidad es el número que multiplicado por la superficie total del predio, descontada de estas últimas las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno. Si, por ejemplo, yo tengo un coeficiente de constructibilidad 0.5 y tengo un terreno de 100 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados podría construir? 50 metros cuadrados. Es el máximo de metros cuadrados que yo podría
incluir en ese terreno. ¿Cuál se le ocurre así a abuelo pájaro? Podría ser, por ejemplo, un coeficiente de constructibilidad donde está emplazado el Costanera Center. Es un terreno, entre comillas, no es un terreno pequeño, pero en relación con la cantidad de metros cuadrados construidos que tiene, son mucho más. Es decir, ahí lo que quiero ejemplarizar exclusivamente es que ahí seguramente hay un coeficiente de constructibilidad 8, 10, 7, no sé. Puede ocurrir de que no sea 0,5, sino más de 1, ¿ya? Es decir, en un terreno de 100 metros cuadrados yo podría construir, qué sé yo, 700 metros cuadrados si fuera 7, mi coeficiente de constructibilidad. Es la cantidad máxima de metros cuadrados que yo puedo construir en el terreno, ¿ya? Coeficiente de ocupación de suelo, número que multiplicado por la superficie total del predio, descontada de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados posible de construir en el nivel del primer piso. Es decir, lo que se sienta en el terreno, lo que se fija en el terreno. Puede que mi coeficiente de constructibilidad sea 7 en un terreno de 100 metros cuadrados, yo pueda construir 700 metros, pero me dice que en el coeficiente de ocupación de suelo es 0,5. Puedo construir 700 metros, pero en el primer piso puedo construir solo 50. Y tendría que ir, por lógica, construyendo todos los restantes en varios niveles, para que se entienda un poquito el ejemplo. Es lo máximo que yo puedo ocupar en el primer piso. Acá lo que va a ir ocurriendo, estos son parámetros que van rigiendo la edificación. Ya va, si van contextualizando los términos que le planteé, va tomando sentido aquello de que no es llegar y construir. Es decir, yo tengo que tener estos datos para saber, ok, no puedo construir más de tantos metros cuadrados, esto es lo máximo. Entonces el tipo puede decir, mire, yo quiero hacer un edificio. No, para acá no podía hacer un edificio porque no te da para máximo 2 pisos nomás. Ya, por ejemplo. Pero esto es como una licuadora, digo yo, se van a ir sumando cada vez más elementos que uno, el arquitecto que proyecta, los tiene que ir metiendo, combinando y finalmente botando el resultado. Y ahí es cuando dice, mira, yo quiero tener 3 dormitorios, 20 baños, esto, y vamos viendo a qué puedo llegar o cómo lo puedo hacer calzar con todos estos parámetros, ¿ya? Cuando acá el ambas decía, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, porque existe una situación inherente a algunos predios que pueden tener fajas con declaratoria de utilidad pública, es decir, por ejemplo, el Estado podría expropiarte una porción de tu terreno porque tiene proyectado un plan maestro de ampliación de una vía, de una calle, etcétera. Nunca va a ser por el medio de la calle, o sea, el medio del terreno. En general tiene que ver con la zona de los límites del terreno, pero te puede expropiar una zona, ¿ya? Cuando el Estado te expropia porque es una franja susceptible de expropiar, también viene definido en el CIP. Te dice, mira, tu terreno tiene una zona afecta a utilidad pública, es decir, en cualquier momento te la podrían no quitar, pero exigirte que se la vendas al Estado, ¿ya? Y cuando se la tienes que vender, no se la vendes a precio comercial, se la vendes al precio de tasación fiscal, a veces negociable, el Estado también puede negociar, pero a veces negociable, pero ellos fijan un estándar que no necesariamente es el valor comercial. Entonces, también es un requerimiento que uno tiene que considerar. ¿Qué pasa si mi predio tiene una afectación? Podría que el Estado nunca haga uso de ella, ¿ya? Podría ocurrir, pero lo que te está diciendo es que está afecta y por ende en cualquier momento podría obligarte a vender. Ha pasado en Santiago, no sé si alguna vez vieron que un ciudadano salió en calzoncillo a reclamarle al presidente Lago porque estaba pasando el metro por fuera de su casa, que se dio como un modo de protesta. Ahí no hay nada que hacer. Cuando tienen esa afectación, tú estás obligado a vender, ¿ya? El tema muchas veces pasa porque tú podrías, hay un artículo, no me acuerdo cuál es la ordenanza, en donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero construir en la franja, y te pueden autorizar a construir, pero tú tienes que estar consciente que si en cualquier momento el Estado te dice, lo necesito, perdiste. Te van a echar abajo la construcción que tú hiciste, es decir, es un riesgo obviamente asumido que yo solicité autorización para construir en ese espacio, te lo autorizaron, pero a conciencia que en cualquier momento podía ser requerido. Puede pasar toda la vida y que nunca ocurra, pero está esa posibilidad frente a esto. Acá hay algunos ejemplos prácticos de lo que acabo de mencionar. El coeficiente de constructibilidad, superficie del terreno 100,
superficie construida 65, por ende el coeficiente de constructibilidad en este caso es de 0,65. Esto es como el ejercicio inverso, calcularlo a partir de algo. Pero como les digo, ese es un dato que viene establecido en el certificado y que nos permite saber cuánto es lo máximo que yo puedo construir y cuánto es lo máximo que puedo edificar en a nivel de terreno. Superficie del primer piso 56 metros cuadrados, acá ahí tenemos una edificación de 2 pisos. Superficie segundo piso 28 metros cuadrados, lo que está ocupado en el primer piso 56 respecto a un terreno 140, el coeficiente de ocupación de suelo sería 0,4 en este caso, calculado, pero nuevamente, insisto, son datos que vienen establecidos. Vamos a pasar estos ejemplos que abordan lo mismo, a ir chequeando cosas nuevas. Constructor, profesional competente que tiene a su cargo la ejecución de una obra sometida a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se entenderá también por constructor la persona jurídica en cuyo objetivo social esté comprendida la ejecución de obras de construcción y urbanización y que para estos efectos actúe a través de un profesional competente. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber, hay un constructor entre comillas y cuando uno pide permiso de edificación, y es una de las problemáticas frecuentes que ocurren en las obras, y también para leccionarlo desde ya, en el permiso de edificación viene establecido el constructor a cargo de la obra, Juan Pérez, ¿ya? Pero normalmente cuando especial las inmobiliarias sacan permiso de edificación, el permiso de edificación se obtiene hoy y tienes un plazo de 3 años para iniciar la obra, ¿ya? Superados esos 3 años, el permiso de edificación queda expirado. Pasa mucho, me voy a meter en otro temita, que las constructoras obtuvieron permiso, les costó mucho y de repente se les pasa el tiempo por financiamiento, por decisiones internas de la inmobiliaria, que llegan al límite del tiempo, de los 3 años, y tienen que usar ese permiso urgentemente. ¿Cómo lo hacen? Antes ocurría que, y esto para que lo sepan en su vida profesional, si les toca estar en edificación, venían las constructoras, agarraban un notario público, se iban a obra, y lo que la ley dice en su artículo 1.417 es que las obras se entienden iniciadas cuando se han ejecutado los trazados y se han iniciado las excavaciones. Y ahí se ha fijado un problemazo gigante con esa payasada, porque no está justamente debidamente precisado. Cuando a mí, docente, digámoslo así, e hito, que me toca fiscalizar cosas en obra, me dicen ejecutados los trazados e iniciadas las excavaciones, ¿qué entendería yo por eso? ¿Cuándo uno inicia las excavaciones? La primera pala que yo metí a terreno, primer chuzo, puedo hacer un hoyito así y están iniciadas las excavaciones. Y en eso concuerdan todos, hasta aquí. Inclusive la Contraloría Regional de la República, o general incluso, o espacial, de todos lados. Pero dice la ley, el artículo 1.417 dice, y ejecutados los trazados, y lo que se le antojó, me estoy grabando en esto, pero se le antojó decir a la Contraloría es que ejecutado todos los trazados. Ahí se entiende iniciar una obra. Entonces pasaba, para que lo vayan poniendo en contexto, que las empresas de repente tenían este problema que se les acababa, no siempre ocurre. Las empresas pueden tener los recursos y partir al día siguiente el permiso a construir. Algunas partían sin permiso incluso. Pero alcanzados los 3 años, si habían tenido dificultades, llegaban al límite y venían y agarraban a un notario público, se iban a terreno y ponían un par de viejos con cascos, qué sé yo, haciendo la parafernalia, le tomaban fotos de que habían trazado hechos, qué sé yo, y habían excavaciones ejecutadas, ¡pum! Notario, el notario certificaba y después lo dejaban como un registro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ganaban 3 años más. Esto no se puede ir 3 años, es un aumento máximo de 3 años porque se inician y si las obras están paralizadas después más de 3 años, nuevamente caduca. O sea, ahí ganaban 3 años más como para no perder el permiso. El permiso, ¿qué es lo que podría ocurrir? Si yo lo tengo que reingresar los antecedentes, tendría que volver a pagar los derechos, que muchas veces son millonarios. El derecho, para obtener permiso yo tengo que pagar un derecho, ya llegaremos a ello. Pero también tendría que ingresar todo de nuevo. Y a veces proyectos son varias carpetitas de antecedentes, entonces es una joda. Pasaba esto, la Contraloría se pronunció y dijo, no más notaría. La única autoridad autorizada para certificar el inicio de obra es la Dirección de Obras Municipales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Que
Las empresas tienen que ir a requerirle a la dirección de obra, vaya a certificarme que se está configurado el inicio de obra. ¿Y qué es lo que vamos ahora? No basta con poner un pioneta y con un casquito, foto. Tenemos que constatar que están iniciadas las excavaciones, en eso no hay mayor problema, porque le digo, hazte un hoyito con una pala y está iniciada, pero que están ejecutados todos los trazados por interpretación de la Contraloría. Porque desde mi punto de vista, y acá voy a hablar a nivel personal para que lo pongan, dice ejecutados los trazados. ¿Cuáles? Es imposible que estén ejecutados todos los trazados al inicio de una obra, y ojalá lo entiendan bien. ¿Cuándo tú terminas de trazar una obra? Uno sigue trazando en todo momento la obra, puede terminar de trazar el último día. Ahí hay un error interpretativo, y lo digo con responsabilidad de la Contraloría. ¿Por qué? Porque ha dicho ejecutados todos los trazados, y es imposible, tendría que hacerle un diseño virtual del último trazado que va a ejecutar, porque no dice trazados, podría incluso decir la totalidad de los trazados de las fundaciones, ahí le pone un apellido, y por ende podríamos, pero inclusive eso es poco lógico para un constructor, porque si tú tienes un permiso de edificación para ejecutar 10 torres, ¿vas a ejecutar todos los trazados al inicio de las fundaciones de esas 10 torres al inicio? No, pues. Ejecutas por etapa, porque ¿cómo se traza hoy en día? Se sigue trazando hace años. Uno agarra un lienza, demarca el terreno, qué sé yo, y después tiza. Llovió en la noche, cayó una garuga, se te borró eso, pasó, caminó la gente por ahí, se borra. No tiene ningún sentido práctico trazar todas las, aunque hubiera dicho de las fundaciones, no tiene ningún sentido práctico ejecutar la totalidad. Yo creo que quien redactó eso le faltó texto, pero también tuvo el cuidado de no poner la palabra todos. Lo que pasa es que lo interpreta la Contraloría es errado desde mi punto de vista. Pero como hay un dictamen, no nos queda más que nosotros hacerle exigible hasta ahora a las constructoras que tengan todos los trazados de las fundaciones. Entonces las constructoras lo que hacen hoy día, tienen que trazar todos los ejes, y les pedimos que levanten dron, saquen una foto aérea y que se vea y se pueda contrastar. Es la mejor prueba que podemos hacer para que no nos lleguen tampoco las penas de infierno nosotros los fiscalizadores que dimos autorización a extender 3 años más respecto a un permiso, porque empiezan las interpretaciones, no estaban ejecutados todos. Claro, al día siguiente de eso puede ir la Contraloría y no están los trazados, porque se borran, pues. Simplemente porque se borran del puro tránsito. Por eso insisto que ahí hay un problemazo hasta el día de hoy respecto a ese punto. ¿Ya? Decía esto porque esto de la vigencia, porque muchas veces las empresas, las inmobiliarias sacan el permiso de edificación y no signan al constructor ahí porque no saben todavía quién va a ejecutar su obra. Yo, inmobiliaria, tengo un equipo de arquitectos, qué sé yo, proyectistas, y se preocupan de sacar el permiso, pero todavía no sé con quién voy a ejecutar la obra, porque puedo hacer un proceso como inmobiliaria, licitación, invitación a empresa, y al final la mejor oferta, qué sé yo, la que cumpla todas mis expectativas, se la adjudica. Y en ese momento recién voy a saber quién va a construir, qué empresa, y a qué profesional va a disponer a cargo. Entonces existe una opción que uno cuando obtiene permiso alude a un artículo, el 141 creo que, en donde indica que el constructor será notificado al inicio de la obra. Entonces la parte del permiso que dice constructor, dicen artículo 141. Porque cuando va a partir la obra se tiene que definir quién es el constructor. Y acá un problemazo también para que lo tengan claro. Parte la obra y se le olvidó a la constructora notificar al constructor, a la municipalidad. Entonces uno llega, fiscaliza una obra y lo primero que pide es permiso de edificación, que tiene que estar exhibido incluso en la entrada de la obra. No puede no estar. Si no está, causal de paralización. Segunda cosa, ¿quién es el constructor a cargo? Yo, MOA, dice alguno. Pero indíqueme que está indicado, porque yo veo acá el permiso y se lo muestro, dice artículo 141. Usted tiene que haber notificado a la municipalidad de quién es el constructor a cargo. Ah, es que se nos olvidó. Paralización de obra. ¿Ya? Para que vayan entendiendo las implicancias de esas acciones que parecen súper simples y torpes. Paralización de obra. De repente dice, no, voy al tiro, bajo, lo ingreso inmediatamente. Indistintamente, tiene que estar en el momento en paralización igual. ¿Ya? Pero dentro de estas cuestiones que tratan de explicar, ¿tiene su patente profesional? Ah, no, no tengo. No puede ser usted el profesional de obra. Por eso hace el distingo a veces de este constructor, entre comillas.
porque finalmente quien asume la pega, quien aparece en el permiso como el constructor, o quien va a aparecer en esta declaración de que el constructor es un profesional que puede ser constructor, que puede ser arquitecto, que puede ser ingeniero civil, que tiene patente profesional y se va a responsabilizar de la construcción legalmente, de la ejecución de la construcción. Pero en la práctica puede tener a otro profesional en terreno, esa es decisión del profesional que está asumiendo esa responsabilidad. Yo soy el profesional con patente, pero a lo mejor hay un colega mío que está ahí todos los días a pie del cañón ejecutando la obra, es de mi confianza que soy yo, y él el responsable práctico, por eso hace esa sindicación de constructor entre comillas, pero el responsable legal es el que finalmente presentó su patente y va a figurar en el permiso y en la recepción como el constructor. No todos tenemos, yo soy profesional, ingeniero constructor, qué sé yo, tengo mi título profesional, en algunos años tuve patente, pero no la renové porque no le daba uso, ¿ya? Es una decisión individual, así como se renueva el permiso de circulación, la patente se puede renovar semestralmente, pero si tú no la vas pagando se te va acumulando como deuda, y para cerrarla, si quieres cerrarla, tienes que pagar la deuda, entonces... si la ocupas tiene sentido, si vas a estar figurando como constructor responsable en actividades con responsabilidad civil. Pero si no, no necesariamente estás obligado a sacar una patente profesional, ¿ya? Pero es causal no tener un profesional declarado. Si yo voy a figurar como el constructor de la obra, pero finalmente la vas a estar haciendo tú, y yo confío en ti, y me acuerdo, es problema de mío que yo estoy delegando esa responsabilidad a ti, y yo voy a asumir en el fondo cualquier condoro que tú cometas en la obra, ¿ya? Digo inmediatamente una máxima que yo siempre le digo a los alumnos en términos de ejecución de obra. El mayor respaldo para un constructor, ya que estamos hablando nosotros como profesionales, es apegarse al pie de la letra al proyecto. Apéguese siempre usted al proyecto. No se arranque con los tarros, por más que tenga experiencia endémica usted en obras de ese tipo y sepa que lo que está haciendo tiene una posibilidad de fallar. Si su ética lo obliga a establecerlo, llame al proyectista, llame al calculista y diga, mira, yo esa solución la vi acá, en esa obra y siempre falló. Si el proyectista recoge el guante y dice, pucha, ya lo voy a reestudiar, lo cambio, tendrá que cambiar la planimetría, tendrá que aclararle por libro de obra y si la modificación es de relevancia tendrán que cambiar los planos que significó el permiso, ¿ya? Así se hacen las cosas. De esa manera tiene que ocurrir una modificación. No llegar y usted arrancarse con los tarros, porque si algo le pasa a ese edificio y se comprueba que no fue ejecutado de acuerdo a lo que decía el proyecto, ahí la responsabilidad es del constructor. Ahí la responsabilidad y son las penas de infierno para el constructor. Siempre la llevamos pesada al principio porque agarran primero al constructor y después se aclara que el problema, cuando se cayó el edificio de Alto Biobío en Concepción para el terremoto, constructor para acá. Después agarraron también cuando cayeron unos edificios de menor altura en Santiago, constructor para acá. Después se estudió, se vieron todos los análisis, no, el diseño se ejecutó correctamente de acuerdo al diseño, proyectista, declarado con pena, sancionados con penas de cárcel, los calculistas, ¿ya? Porque claro, somos la piedra de tope en el principio, pero después si usted hizo el proyecto de acuerdo a diseño, ese es su mayor respaldo. El libro de obra es un instrumento súper potente, todavía básico, precario en muchos ámbitos, pero súper potente desde el punto de vista del resguardo para nosotros. Ya, usted haga el proyecto. Si usted le dijo al proyectista y el proyectista se lo pasó por donde quiso, su comentario, su aprehensión, la suya, y usted está en desacuerdo con eso, tome sus cositas. Si no está de acuerdo con seguir en un proyecto que sabe que puede tener un problema, y éticamente usted puede tomar sus cositas e irse, no apoye en lo que le queda. Si decide seguir, hágalo, pero hágalo, no se arranque con el tarro. O sea, usted sea responsable también en el ámbito de sus competencias y ejecute. Usted está llamado para ejecutar lo que está ahí aprobado. ¿Ya? Ese es su rol, esa es su responsabilidad. Por eso nosotros tenemos que siempre apegarnos al diseño. Estemos o no estemos de acuerdo con él. Aquí no entra a tallar tampoco el gusto de uno, porque eso ya es una cuestión mucho más discutible. El gusto cambia entre personas. Yo lo decía en el propósito exclusivamente cuando uno tenga ya por experiencia algún conocimiento y sabe que determinadas soluciones fallan. Muchas veces puede ocurrir que cuando los arquitectos diseñan, lo hacen desde la dinámica teórica y no tienen la expertise todavía sobre alguna aplicabilidad de un producto, etcétera.
y el constructor, como ya lo ha hecho, muchas veces le puede decir, oye, esto no funciona, ya, y eso puede cambiarse, y lo puede recoger el arquitecto. Pero si no lo hace usted, entonces haga lo que dice el proyecto, porque ahí el responsable va a ser él de mantener esa decisión, no usted. ¿Ya? Entonces, definimos dos constructores en el fondo. Uno que es el que finalmente ejecuta, puede ser el mismo, el que oficialmente figura para términos legales, que puede ser finalmente el mismo que está también ejecutando, o puede configurarse, entre comillas, dos, el que oficialmente figura para términos legales y el que termina ejecutando la obra. Vamos a, en rigor, la clase, este módulo termina a las 11:35, pero como sabemos, esta clase en rigor tiene también hasta la 1 y tanto. No voy a hacer eso, por si acaso, más aún por lo insospechado y no creo que me quede tanta batería. No, pero vamos a avanzar un par de cositas más nomás para darle un poquito para el próximo viernes chequear qué cosas más tratamos de definición. Aparte que no son prácticas estas cosas. Distanciamiento, distancia mínima horizontal entre el deslinde del predio y el punto más cercano de la edificación, sin contar los elementos de techumbre, volado, aleros, vigas, jardineras, marquesinas. ¿Acá qué hablamos? Miren cómo seguimos sumando cosas, ¿ya? A todos estos parámetros. Distanciamiento tiene que ver con que las viviendas, las edificaciones tienen que distanciarse respecto al predio vecino, dependiendo si la fachada que enfrenta el deslinde, es el deslinde, acá hay un terreno de una propiedad, acá hay otro terreno de otra propiedad y hay otro. Acá hay un medianero o deslinde, eje medianero quiere decir que divide para ambos lados de igual manera, ¿ya? Y la distancia que tiene que haber entre el primer plano vertical, el más cercano, y el deslinde varía según si ese muro tiene o no tiene ventanas o vanos. Vano es una apertura para puerta o ventana. ¿Ya? Altura de edificación hasta 3,5, esto se entiende un piso, antes decía un piso en la norma 2, ahora lo fijaron por altura. Hasta 3,5 metros de altura, en una fachada con vano, con ventana, por ejemplo ahí, 3 metros es la distancia mínima que debe existir. Fachada sin vano, 1,4 metros, esta es una fachada sin vano. Entre 3,5 y 7 metros, lo que se entendería un segundo piso, en una fachada con vano también 3 metros deben haber hacia el distanciamiento hacia el medianero, en una fachada sin vano 2,5 metros. Claro, porque más arriba obviamente tengo que ir alejándome para no tener, entre comillas, esto lo que busca resguardar temas de privacidad, ventilación, iluminación, etcétera. Y sobre 7 metros, fachadas con vanos, 4 metros de distanciamiento y sin vanos 4 metros. Ahí también aparece un poco ya el diseño arquitectónico, antes aparecían de repente, si usted ve en Viña, va a entrar a aparecer un parámetro que es también la rasante que vamos a ver, que edificios empiezan a tomar zonas, sectores angulados, para ir buscándole hasta la última pata al gato, para ir encontrando y ejecutando más metros cuadrados, siempre y cuando el coeficiente de constructibilidad te lo permita. Ahí está, por ejemplo, esto, si bien es cierto, estamos hablando de una definición que está en el título 1, en el título 2 aborda esto en el artículo 263, el tema, esta tabla está ahí. Yo la traje un poco para acá, porque al hablar de distanciamiento tiene sentido comentar esto. Pero como no vamos a meternos en el título 2, está dispuesto en el SD. Edificación aislada, la separada de los deslindes emplazada por lo menos a la distancia resultante de la aplicación de las normas sobre rasante y distanciamiento. Ya hablamos de distanciamiento, se va a sumar la rasante, que se determinan en el instrumento de planificación territorial, en su defecto en lo que establece la presente ordenanza. Acá hace un distingo al final, ¿eh? Esto lo está fijando la ordenanza. El plan regulador podría establecer mayores restricciones a las que genera la ordenanza. Ya lo decíamos, la ordenanza actúa a nivel país, los planes reguladores pueden decir en una zona, ¿saben qué? Esa tabla la modifico siendo más rigurosa todavía, o cosa por el estilo. Edificación continua, ahí lo vamos a ver gráficamente para que le quede claro también, la emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de este, manteniendo un mismo plano de fachada con la edificación colindante y con la altura que establece el instrumento de planificación territorial. Y la edificación parada, la que corresponde a dos edificaciones emplazadas a partir de un deslinde común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no variadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada. Ahí tenemos edificación aislada, ya es como una isla dentro del terreno,
no se apega en ninguno de sus sectores, edificación pareada y edificación continua. La particularidad sí que de repente existe un concepto que hay que aclararlo también. Muchas veces yo me termino apegando al deslinde vecino, pero la edificación pareada tiene la particularidad que tienen construcción simultánea. ¿Qué quiero decir con esto? Para que sea pareada, tiene que estar en el marco normalmente un proyecto en donde ambas, a lo menos ambas, fueron ejecutadas al unísono, en conjunto. Claro, no se trata que estén edificando a la par las dos como igualitas, pero lo que quiero decir con esto es que se recepcionan en conjunto las dos edificaciones, lo práctico, ¿ya? Ahí adquieren la condición como proyecto aprobado, fueron diseñadas en conjunto, se ejecutan en la práctica una antes que después, pero se recepcionan en conjunto. Ahí adquieren la condición de paridad. Si yo construyo mi casa un día X y después viene en el terreno vecino y construyen otra casa y mi casa la apego al terreno, no es construcción pareada, ¿ya? En la práctica es una construcción, puede sonar un poco rara, aislada pero adosada, ¿ya? Vino el vecino después, construyó su casa y también la apegó, sigue siendo construcción aislada, adosada. El concepto pareada o continua tiene que ver con un proyecto en donde el permiso fue otorgado para construir de manera simultánea entre comillas lo digo, pero recepcionar ambas también en conjunto. El proyecto indica que estas casas que uno ve que son como tren a veces, que vienen en conjunto, esas son construcciones pareadas o continuas, por este concepto están vinculadas a un permiso de edificación, fueron construidas en conjunto, etcétera, como conjunto habitacional. El concepto cuando yo tengo mi casa, como les decía, y la construyo acá, o puede que la construya y la adose en algún momento, esta es una construcción aislada, adosada. Vino el propietario del predio vecino, también hizo esa casa y puede que inmediatamente la haya hecho adosada. Esta es construcción aislada, adosada. No son en ese caso casas pareadas, para hacer la diferencia un poquito, ¿ya? Ahí vienen a tallar cuestiones de porcentaje de adosamiento, otros factores más que se empiezan a sumar en esto. Quiero ver, a ver si... Vamos a volver después acá, pero quiero saltarme a rasante. Veamos rasante y libro de obra y terminamos ahí, ¿ya? Por hoy día. Ahí está, ya. Rasante, recta inclinada con respecto al plano horizontal que se levanta en todos y cada uno de los puntos que forman los deslindes y el eje de la calle que enfrenta el predio. ¿Ya? La rasante es una línea imaginaria, un plano imaginario inclinado que limita también la altura. Se proyecta así en diagonal, dependiendo, tiene un ángulo, depende de la zona del país, y limita la altura de construcción. Veamos. Ahí visto esa gráfica, teníamos igual esa simulación de terrenos, eje medianero y un plano inclinado que es la rasante. Fíjense, primera, la tercera región y la 15ª región, 80 grados. ¿Por qué se ubica la 15ª región? Porque la 15ª región en Chile está arriba, en el norte, ¿ya? 80 grados. O sea, mayor posibilidad de construcción en altura allá, en el norte. Cuarta a la 9ª región y región metropolitana, 70 grados de inclinación la rasante. Décima a 12ª y 14ª región, 60 grados. Es decir, en la medida que va avanzando hacia el sur, el ángulo va decreciendo en términos de posibilidad de aumentar. ¿Dónde se aplica la rasante? En todos los deslindes con predios, ¿ya? En donde deslinde con otro predio, y en el eje de el eje del bien nacional de uso público, voy a ser más específico, no en el eje de la calzada. De hecho, ahí dice eje del espacio público. En el eje del espacio público se aplica la rasante que enfrenta el predio, ¿ya? Si yo tengo deslinde en un terreno con terreno particular, acá está la calle, y acá hay un terreno privado, otro terreno privado y otro terreno privado, obviamente se aplica la rasante acá, acá y acá. Y en la vía pública, la vía que enfrenta la vía pública, en el eje de la vía pública, no en el eje de la calzada. ¿Por qué hago ese distingo? Porque de repente uno puede tener en algunos casos una acera, calzada y acera.
claro, que son de igual medida todo y ahí aplican el eje de la calzada. Pero ¿qué pasaría si acá tengo una acera más larga, una calzada y una acera más corta? Aplica en el eje del espacio público, ¿ya? Que sería a lo mejor por acá. ¿Se entiende? ¿Ya? Es distinto, por eso acá dice línea oficial que define lo que es el terreno privado respecto del terreno público, y en el eje, esta es la vía pública, que mide X, en X medio se aplica entonces eso, ¿ya? La rasante que enfrenta el predio. Volvamos entonces al libro de obra. Ah, me estaba yendo para adelante. Aquí. Como les dije, hoy día no voy a usar tanto de excederme en demasía, pero ojalá tampoco voy a llegar en la próxima clase hasta la 1, pero los que vengan la próxima clase vengan preparados por si acaso para antejardín, línea de edificación. Ahí está, ya. Quería ver edificio, toda construcción destinada a la habitación en cualquier cual más personas puedan desarrollar cualquier labor transitoria permanente. Libro de obra. Documentos con páginas numeradas que se mantienen en una obra en el cual se consignan las instrucciones y observaciones sobre el desarrollo de obras formuladas por los profesionales, proyectistas, el constructor, el inspector técnico, revisor independiente, cuando corresponde por los inspectores municipales. Libro de obra siempre debe estar en faena. Si le llega a fiscalización, no puede decir, no, que lo tengo en la camioneta, no, que fue a Santiago, oficina central, no. No está en terreno, paralización de obra nueva, ¿ya? Informe, medida, gestión y control de calidad, tiene que estar en terreno, también es causal de paralización. Lo vinculo al libro de obra, ¿por qué? No está acá indicado porque estamos hablando del libro de obra exclusivamente, pero el informe, medida, gestión y control de calidad tiene alta relevancia porque se establecen las medidas de control de la empresa, sus medidas de mitigación, polvo, ruido, etcétera. Todos los controles, los vehículos que circulan, los equipos emisores de ruido, qué sé yo, el profesional responsable de la obra, los horarios de trabajo, todas esas medidas están establecidas. Y eso tiene que estar en terreno, porque la ordenanza dice que debe estar desde el primer día en terreno, y porque es lógico también, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que muchas veces uno lo pide y dice, ¿sabes la respuesta que les dan? Dice, pero si la ordenanza dice que yo lo debo adjuntar al momento de solicitar la recepción definitiva. Y es verdad, tiene que adjuntar una copia, pero también la ordenanza dice que tiene que estar desde el día 1 en la obra, porque si no, ¿qué lógica tiene? Es papel nomás. Y ahí usted está fijando cuáles son medidas. Nosotros, ¿qué es lo que hay? Algunos también que pescan y hacen un copy-paste de la norma y tienen ese documento ahí como casi como que le sacaron una hoja al artículo y lo tuvieran ahí. No, nosotros le decimos medidas evidenciables, tangibles, corroborables. Es decir, si usted dice, tengo una manguera de riego para que todos los camiones que salen, uno de los problemas cuando salen los camiones en la obra, que van sus ruedas llenas de tierra y dejan todas las vías en el entorno llenas de polvillo, ¿ya? Entonces uno les dice, una medida para mitigar eso es que tienen zona de lavados en la obra, donde tienen, pero puede decir el papel eso, pero si no tenéis ni siquiera una llave con agua, una manguera, es pura papelería. Entonces uno le pide que sean medidas verificables. Tengo distintos tachos diferenciados por tipo de material para reciclar el escombro. ¿A dónde está? No tenemos. Entonces papel nomás. Esas cosas uno les pide que tenga también coherencia el documento. Primero tiene que estar en terreno y segundo tiene que ser coherente, no ser papel. Si no está, es causal de paralización. Y el libro de obra es el mejor respaldo para el constructor hasta el día de hoy. Como ya les explicaba, cada cosa que ocurra, muchas veces los libros uno llega y la ordenanza dice que el libro de obra tiene que mantenerse al día. Al día. Y uno llega a una obra que lleva 1 año y tiene escrita la primera página, presentación, y después un día que fue un proyectista y anotó una cosa. Oye, en el año no ha pasado nada, si no se trata de uno anotar en el libro de obra solo las catástrofes. El libro de obra es un instrumento de respaldo y uno lo debería usar idealmente como una bitácora de obra. Y ese es el ideal, pero por último encuentre un punto intermedio en donde usted va asignando hechos relevantes, positivos como negativos de repente.
Claro, muchas veces al mandante no le interesa que deje cosas negativas porque deja un registro, pero también usted busque resguardarse como constructor, ¿ya? Lo que les decía hace un rato, respecto de cambios, situaciones, es indispensable que se anoten en el libro y firmen los profesionales responsables de ese cambio. No le interesa hoy en día, como está el WhatsApp, no, es que te lo mandé por WhatsApp, qué sé yo, ya, pero a la primera oportunidad usted lo escribe por el libro y le saca la firma, lo que sea. Cuando usted se va de esa obra, si la terminó o se decidió ir antes, llévese copia del libro de obra. Porque los libros de obra se pierden. Ellos tienen la obligación de ingresar un registro, un respaldo a la dirección de obra, pero es fácil que se pierdan. ¿Ya? Normalmente los libros de obra son estos manifold que son en triplicado, que tienen 50 hojas. Una obra puede tener fácil 6, 7, 8 libros de obra en términos correlativos por la duración del proyecto. Yo lo que hago frecuentemente es que el papel también se deteriora en el tiempo, digitalizo los libros de obra y hoy día la nube y se lo respalda y tiene su resguardo. Nunca lo pierda. Es mi recomendación humilde que le hago en la vida profesional. Respáldese porque ese es su sustento. Si el día de mañana el edificio pasó algo, como le dijo, no, puede que se revise el proyecto y se ejecutó un cambio. ¿Y dónde respaldó usted el cambio? En el libro de obra. No tiene acceso al libro de obra, ¿cómo fundamenta usted? Que ejecutó el cambio, que lo fundó, que lo visó el profesional competente, el proyectista, el calculista, ahí tiene que estar. Por eso es un instrumento todavía conceptualmente muy básico, porque es un libro, con los tiempos que llevan, uno podría decir, no, que la tablet, que esto, que el WhatsApp y todo lo, pero tiene su prestigio desde ese punto de vista del resguardo, ¿ya? Así que es sumamente importante. Y para rematar voy a ver nomás estos tres conceptitos, yo sé que me pasé de lo propuesto, pero que tienen interés también. Antejardín, área entre la línea oficial y la línea de edificación, regulada en instrumento de planificación territorial, se va a entender el antejardín a partir de estas dos definiciones. Línea de edificación, la señalada en el instrumento de planificación territorial, a partir de la cual se podrá levantar la edificación de un predio, ¿ya? Dentro del predio hay lo que se llama una línea de edificación. O sea, está la línea oficial, que es la que viene a continuación, y la línea de edificación. Línea oficial, la indicada en el plan de instrumento de planificación territorial como deslinda entre las propiedades particulares y los bienes de uso público entre bienes de uso público. Para entenderlo bien, terreno, predio, ¿ya? Línea oficial, separa el predio privado respecto al bien nacional de uso público, ¿ya? Eso es de repente cuando uno se para en una calle y ve y de repente hay una casa que sale para acá, que le hicieron estacionamiento para afuera, lo más seguro es que está transgrediendo la línea oficial. Es desde donde define, de aquí para adentro es tu terreno y de aquí para afuera es bien nacional de uso público. Esa es la línea oficial. Y la línea de edificación es de dentro del terreno desde donde puedes empezar a construir. A veces, si usted se para acá en la misma avenida Brasil, perdón, allá, no sé, me perdí, las edificaciones parten de la línea oficial, es decir, la línea oficial puede ser la línea de edificación puede ser coincidente con la línea oficial, es decir, no hay antejardín. Cuando es distinta, el espacio que se produce se conoce como antejardín en el fondo, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Línea oficial separa el bien nacional de uso público del bien privado, línea de edificación desde donde puede construir, el espacio producido entre ambas es el antejardín. Cuando ambas son coincidentes, ambas líneas, no hay antejardín. Eso es en esencia. ¿Ya? Estamos por hoy. Suficiente porque fue improvisto. Así que lo dejamos hasta acá. La idea en la próxima clase, para quienes vengan, es que vamos a avanzar, obviamente, en el título este. Mi propósito sería concluirlo en la próxima sesión. Creo que es totalmente posible. Y luego de eso ingresar o partir el título 5, para el cual destinaríamos... mi intención es destinar 2 clases al título 5, que es el más extenso, el más... Iré seleccionando cosas seguramente para abordarla, pero hay temas bastante interesantes y como ya se han dado cuenta, yo trato de hacer vinculación con algunas situaciones de cotidianidad para que la internalicen de mejor manera. Pero eso, ¿ya?